Buenas imparables, soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 11 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar este capítulo antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias porque tenemos la oportunidad de estudiar el libro de Apocalipsis de una forma simple, práctica y dinámica. Y cuando te encontramos a ti, Señor, en medio del libro es como, wow, y gracias por haberte revelado de esa forma y por permitirnos cada día conocerte más. Ahora, vamos a serte sinceros. Muchas veces nuestra relación contigo parece que está muriendo y no podemos resucitarla. No hay forma de que vuelva a ser lo que era y necesitamos de eso, Señor. Necesitamos volver a eso que en algún momento fue, a ese primer amor. Por lo cual guíanos en este estudio, por favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Estamos en peligro hoy de perder nuestro primer amor por Jesús y su verdad? ¿Tu relación con Dios se transformó en algo monótono y aburrido, no tan interesante y emocionante como lo era antes? ¿Cómo podemos cambiar eso? Apocalipsis es la carta de Juan a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Con qué objetivo? Revelar a Jesús y desenmascarar los planes de Satanás a lo largo de la historia, y específicamente en los últimos tiempos antes de la segunda venida, buscando así demostrar la fidelidad de Dios en cada época para animar, fortalecer y redimir, para poder así liberar a su pueblo del pecado y sus consecuencias dentro de la guerra espiritual entre el bien y el mal que estamos desde hace miles de años. En el capítulo 1, a Juan se le dio una visión en la que Jesús camina entre 7 candelabros que representan las 7 iglesias. Y ahora, en los capítulos 2 y 3, desarrolla lo que se conoce como el mensaje a las 7 iglesias. Y te pregunto, cuando piensas en la palabra iglesia, ¿cuál es la primera imagen que se te viene a la cabeza? Probablemente pienses en un edificio en donde te reúnes semanalmente, así como las personas que adoran en ese edificio, ¿cierto? Pero ese no era el caso en los días de Juan. La iglesia cristiana en tiempos del Nuevo Testamento no tenía edificios localizados. Los creyentes se reunían donde podían, generalmente en la casa de alguien o en algún otro lugar temporal. Así que las 7 iglesias eran grupos reales de creyentes cristianos ubicados en estas 7 ciudades de Asia Menor en los días de Juan. Geográficamente, las 7 estaban ubicadas en un patrón más o menos circular, siguiendo una ruta comercial establecida que conectaba las ciudades y las áreas más pobladas e influyentes de la provincia en el Imperio Romano. Cuando vemos la estructura de los mensajes de Jesús a estas 7 iglesias, nos damos cuenta que siguen un patrón similar de 6 partes. Primero, un saludo. Segundo, una descripción de Jesús que se relaciona con esa iglesia en particular. Tercero, una declaración conozco, en la que Jesús señala algo acerca de esa iglesia que él quiere enfatizar. Cuarto, una reprobación o reprimenda con respecto a alguna deficiencia de esa iglesia. En todas las iglesias, menos en 2, encontramos esto. Quinto, la advertencia de prestar atención al mensaje. Y sexto, la promesa de una bendición o recompensa si la iglesia continúa siendo fiel y se convierte en vencedora. Te propongo hacer el ejercicio de identificar cada parte de estas 6 en los diferentes mensajes allí en tu propia Biblia. Cada mensaje estaba destinado al grupo específico de creyentes cristianos que componía la iglesia en esa ciudad. Su contenido se relacionaba con su situación y sus experiencias, tales como existían en los días de Juan, eran abordadas a través de este texto. Cuando los creyentes de Éfeso, por ejemplo, leyeron el mensaje de Jesús, pudieron ver que él les estaba hablando directamente a ellos y a su experiencia. Sin embargo, y presta atención a lo que te voy a decir ahora, estos mensajes también tienen un significado más amplio. ¿Qué quiero decir con esto? Las 7 iglesias son una representación de la historia de la iglesia cristiana a lo largo de los siglos, que va desde los días de Juan hasta la segunda venida de Jesús. Así, las características de cada una de las 7 iglesias corresponden a un periodo particular que describe la condición de la iglesia desde el primer siglo hasta el final de la historia de la tierra. Piensa como si estuvieras en un viaje que va desde el lugar A hasta el lugar B y que tiene diferentes escalas o diferentes estaciones.
El viaje que nos presenta Apocalipsis es como Dios está presente en medio de su iglesia desde la época de Juan hasta la segunda venida de Jesús. Y cada una de las 7 iglesias es una escala, una estación de este viaje en la cual se nos permite bajar para ver cuál era la condición de la iglesia interna en ese periodo de la historia y que podamos aprender de ellos para nuestra propia relación con Dios, ya que el consejo de Jesús a estas iglesias se aplicó a los creyentes cristianos de Asia Menor hacia muchos siglos, pero también se aplica a nosotros hoy. Enfrentamos muchas de las mismas tentaciones y ataques de Satanás que ellos se enfrentaron, incluso si vivimos en un mundo diferente. ¿Ok? ¿Estás listo entonces para entrar en este viaje en el tiempo e ir bajando en cada estación? Vamos entonces con las primeras 2 iglesias de las 7 mencionadas. El primer mensaje es la iglesia en Éfeso, la iglesia sin el primer amor, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Aunque sus principios se aplican a cada generación, el cumplimiento histórico de esta profecía se produjo alrededor de los años 31 al 100 después de Cristo. ¿Cuáles son las características de esta iglesia? Después de que Jesús ascendió al cielo, la iglesia cristiana se mantuvo fiel. Sus creencias eran puras, rechazaban las falsas enseñanzas. Hemos visto esto en muchas de las cartas que estudiamos. Eran incondicionales de las verdades de la palabra de Dios. Era una iglesia trabajadora, estaban activos y fueron por todo el mundo entonces conocidos para predicar el evangelio y la iglesia creció. ¿Cuál es el mensaje que le da Jesús? Pero dice, tengo contra ti en Apocalipsis 1:4 que has dejado tu primer amor. Poco a poco, incluso en esos primeros años del surgimiento de la iglesia, el deber comenzó a ocupar el lugar de la devoción. Los cristianos de Éfeso estaban trabajando duro para Jesús, pero al mismo tiempo estaban perdiendo de vista al Jesús por quien estaban trabajando. Empezaron a pensar que ser cristiano se trata de estar ocupado y activo. Estaban viviendo su vida cristiana como una lista de cosas por hacer. Por eso Jesús los estaba llamando a amarlo de nuevo, como lo habían hecho al principio. Reflexiona. ¿Estamos en peligro hoy de perder nuestro primer amor por Jesús y su verdad? ¿Se ha convertido la oración, la lectura de la Biblia, las alabanzas musicales, el congregarse en algo monótono y aburrido, no tan interesante y emocionante como lo era antes? Si tu respuesta es sí, la pregunta que surge es, bueno, Brian, pero ¿cómo puedo recuperarlo? ¿Qué hacer cuando sientes que tu relación con Dios está muriendo? ¿Cómo se sale de la apatía y la complacencia espiritual? ¿Qué pasa si todavía crees, pero sientes ese vacío en tu corazón? Jesús dice en Apocalipsis 1:5 que para recuperar tu primer amor por Él, necesitas recordar de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Piensa en la ocasión en que te convertiste en cristiano por primera vez. Cuán emocionado estabas cuando Jesús transformó tu vida, el gozo que una vez experimentaste en tu vida espiritual. Recuerda la paz que experimentaste al conocer a Jesús, su plan para tu vida. ¿Qué fue lo que cambió en el proceso? ¿Un miedo? ¿Una creencia distorsionada? ¿Una circunstancia y las emociones que ésta generó? ¿Malos hábitos? ¿Malas compañías? ¿Falta de conocimiento o herramientas? ¿Cómo era tu vida de oración entonces? ¿Cómo era tu estudio de la Biblia, tu vida devocional? ¿Qué tan activamente participabas en las actividades de la iglesia de Dios? ¿Dónde estaban puestas tus prioridades? ¿Con qué perspectiva mirabas la vida? El consejo para recuperar su primer amor a la iglesia de Éfeso es recordar, arrepentirse y volver. Al recordar nuestra primera experiencia nos daremos cuenta de lo mucho que nos hemos alejado de ese primer encuentro amoroso con Jesús. Y eso nos llevará a buscarlo a Él para que nos dé el arrepentimiento y así podamos volver a ese amor. Ahora, préstame tus oídos para lo que te voy a decir. Para esta vuelta necesitas ser paciente a largo plazo para entender que será un proceso, te estás reconciliando con alguien. Y no te consuma la ansiedad, porque si no te vuelves resultadista. Y como, bueno, no cambié en 10 días, 30 días, un mes, un año, ya está, no es para mí. Y al mismo tiempo necesitas ser perseverante a corto plazo para poder avanzar en el proceso y hacer lo que sea necesario. No obtendrás resultados diferentes mientras sigas haciendo lo mismo. A modo de paréntesis, fíjate que en Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, se menciona a los Nicolaitas. ¿Sabes quiénes son?
Eran un grupo de cristianos que decía ser cristiano, pero creían que no era necesario obedecer los mandamientos de Dios. Se excusaban detrás de, estamos bajo la gracia, somos libres, y hacían lo que querían en una vida totalmente inmoral. Vimos que esta fue una lucha constante a la que se le dedica la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento, los falsos maestros. Ahora, ¿qué pensaba Dios de estas personas dentro de la iglesia? Apocalipsis capítulo 2, versículo 6 dice que es algo que Dios aborrece. Tiene un fuerte sentimiento de disgusto, no puede ni ver eso. Porque como dice 1 de Juan 2.4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. O como dijo Jesús en Mateo capítulo 7 versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Como seguidores de Jesús que lo aman apasionadamente, creemos que su palabra es importante. Lo amamos y elegimos tener una relación con Él. Y esa relación incluye la obediencia a sus mandamientos. Cuando amamos a alguien, queremos hacer las cosas que le agradan. Entonces no podemos quedarnos en la condición de perder ese primer amor y pensar que está todo bien con eso. Dios quiere que experimentes algo real, capaz de transformar tu vida por completo. No te conformes con tu experiencia espiritual. ¿Cuál es el resultado de escuchar este mensaje y volver a ese primer amor? Jesús cierra su carta a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 con la siguiente promesa. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La pregunta es, ¿vencer qué? La respuesta es la apatía, la complacencia espiritual, la apariencia de religión, la falta de verdadera espiritualidad. El llamado una y otra vez de Jesús a la iglesia de los Efesios es un llamado a conocerlo íntimamente, a amarlo profundamente y a servirlo fielmente. Nosotros, tanto como los cristianos de Éfeso, comeremos de ese árbol y viviremos para siempre si vencemos las tentaciones de Satanás por medio de la gracia de nuestro Salvador, confiando en su gran poder. El segundo mensaje es a la iglesia en Esmirna, la iglesia perseguida, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Aunque sus principios se aplican a cada generación, el cumplimiento histórico de esta profecía se produjo entre los años 100 y 313 después de Cristo. ¿Cuáles son las características de esta iglesia? Llenos del Espíritu Santo, con un corazón lleno de amor por Jesús, los creyentes de Esmirna salieron a transformar el mundo. Miles se convirtieron, personas llegaban de todas direcciones y la iglesia creció rápidamente. Ante esto, el reino del mal temblaba y estaba siendo derrotado por la poderosa proclamación del Evangelio. Entonces el diablo decidió que necesitaba hacer algo para detener el progreso de la iglesia. Así que desató la tormenta de la persecución. Por eso vemos en la historia que la época que representa la iglesia de Esmirna, entre el año 100 y 313 después de Cristo, el gobierno romano comenzó a perseguir con más fuerza a los cristianos, hasta la propia muerte. ¿Cuál es el mensaje que le da Jesús a esta iglesia? A esta iglesia le dice en Apocalipsis 2.9, conozco tus obras y tu tribulación. En otras palabras, sé el problema por el que estás pasando. Sé lo pobre que eres materialmente, pero a la vez sé que eres rica en fe. Les aviso algo, el diablo los perseguirá y sufrirán una gran tribulación durante 10 días. Su fe será probada, pero no tengan miedo, estaré con ustedes. Para entender estos 10 días mencionados en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, aplicaremos un principio profético conocido como el principio día por año, que ya utilizamos cuando estudiamos Daniel, basado en Números capítulo 14, versículo 34, y Ezequiel capítulo 4, versículos 5 y 6, donde, dentro del contexto profético simbólico, y esto es importante, cuando estamos en una profecía y esta es simbólica, un día equivale a un año literal de tiempo. Esto se aplica solamente cuando el contexto es simbólico, si no estaremos usando un texto fuera de contexto como un pretexto. Aquí lo que está diciendo Jesús es que durante el periodo de la historia representado por Esmirna enfrentarían 10 días, es decir, 10 años de persecución como no hubo antes. ¿Cuándo fueron estos 10 años? Satanás inspiró a algunos emperadores romanos a perseguir a la iglesia y asesinar a los cristianos porque no adoraban al emperador como a un dios. Un emperador especialmente cruel fue Diocleciano, que gobernó Roma del año 303 al 313 después de Cristo. Un periodo de 10 años. Los seguidores de Jesús fueron quemados vivos,
Se los arrojó como alimento para los animales salvajes y algunos fueron decapitados. La iglesia de Esmirna fue verdaderamente la iglesia perseguida, llena de mártires como Policarpo. Por eso Jesús se presentó en términos únicos que eran especialmente aplicables a esa iglesia antes de entregarle su mensaje. Se describe en Apocalipsis 2:8 como el primero y el último, el que estuvo muerto y el que revivió. Los miembros de la iglesia de Esmirna enfrentaron tortura, encarcelamiento y muerte por su fe. Esmirna fue la iglesia donde los cristianos se convirtieron en mártires y a ellos Jesús señala su propia muerte y resurrección. Murió en la cruz, pero ahora vive y la misma esperanza está disponible para ellos. Por lo cual, reflexiona. ¿Qué dificultades estás enfrentando en tu vida en este momento? ¿Cuál es tu reacción hacia ese sufrimiento? ¿Te hace cuestionar a Dios, alejarte de Él, dudar de su amor, comenzar a desconfiar, pensar que te abandonó, buscar tus propias alternativas contrarias a su voluntad, no querer saber nada de lo que quiere para tu vida y en algún punto hasta negarlo? ¿O estás dispuesto a, aunque todo se derrumbe, aunque todo salga mal, aunque tengas que ir hasta la propia muerte, aunque no entiendas los tiempos y formas de Dios, seguir confiando en Él? No le preguntes a Dios por qué, pregúntale para qué. El por qué exige una justificación, el para qué una oportunidad para el crecimiento. Mientras más íntimos nos volvemos con Dios y exploramos quién Él es, más dispuestos estaremos a no soltarnos de su mano cuando todo se derrumba a nuestro alrededor. Cuando pensemos en desistir, debemos recordar que Él no desistió de nosotros. No perder la perspectiva que la esperanza de la resurrección y la vida eterna nos dan de nuestra breve existencia en la tierra lo es todo. Al final, la vida en esta tierra es solo un paréntesis en la eternidad. ¿Cuál es el resultado de escuchar este mensaje? Apocalipsis 2:11 dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En otras palabras, no serán destruidos cuando todo termine junto con el pecado, sino que reinarán para siempre con Dios. ¿Con cuál de estas iglesias, vimos hoy Éfeso y Esmirna, te sientes más identificado, identificada y por qué? Reflexiona sobre las preguntas que fui realizando mientras profundizábamos en cada una de ellas. Y en el siguiente estudio continuaremos viendo las próximas iglesias de Asia Menor que representan la fe de la iglesia cristiana en los diferentes períodos de la historia, desde Juan hasta la segunda venida de Jesús. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, como la iglesia de Éfeso, queremos volver a nuestro primer amor. Por lo cual, ayúdanos a reflexionar sobre qué pasó. A poder ver cuando nuestro barco comenzó a desviarse, cuando nos soltamos de ti. A poder ir a ti a buscar ese arrepentimiento que tal vez no tenemos ahora en nuestro corazón. Y a confiar en que eres tú quien hará la transformación. No depende solamente de nosotros, sino que es tu poder el que nos transforma. Danos paciencia a largo plazo, Señor, para abrazar el proceso. Y perseverancia a corto plazo para cada día buscarte independientemente de todo lo que pase. Y en medio de las dificultades, sufrimiento y el dolor, así como los mártires de Esmirna, podamos permanecer fieles a ti sabiendo que este no es el final. Que cuando todo se derrumba, si te tenemos a ti, eso debe ser suficiente. Obviamente es más fácil decirlo que vivirlo, Padre. Pero mientras más aferrados estemos a ti, más fácil será poder avanzar a pesar de todo lo que está sucediendo. Ayúdanos, Señor, a entender que la vida en esta tierra es un paréntesis en la eternidad. Ayúdanos a vivir con los pies en la tierra, pero los ojos siempre puestos en ti. Nos entregamos hoy a ti, Señor. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación de tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.